Amigos de Balón Dominado, entramos un día más en el centro del mundo. Hola Fer, bienvenido como siempre. Muy buenas noches a todos los seguidores de Balón Dominado. Lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo, con el mejor fútbol del mundo, la Liga de Campeones. Eso, hola Maur, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Fernando. Y buenas noches a todos los que nos van a oír y ver hoy. Perfecto. Vamos a la pregunta de Fer, vamos a ver si hoy estamos afilados y luego sí nos metemos de lleno en el análisis del triunfo merengue. A ver, estaba viendo el partido pensando una pregunta que involucre de alguna manera a los dos equipos, como hago casi siempre. Y como yo creo que el mejor del partido hoy fue un malagueño, Brahim Díaz. eh, Hubo un malagueño leyenda, que siempre me gusta recordarlo porque ahora el próximo 2 de abril se cumple el triste aniversario de su fallecimiento, el gran Juan Gómez Juanito, que empezó su carrera profesional en el Atlético de Madrid y terminó siendo un icono del Real Madrid. Voy a decir una frase de Juanito aprovechando el resultado de hoy, pero al revés, ¿no? 90 minuti nel Metropolitano son molto longo. Y dejo a nuestra gente que piensen lo que significa lo que acabo de decir, que no es muy complicado de entender. A ver, la pregunta un poquito especial. ¿Quién llevó a Juanito, al gran Juan Gómez Juanito, al Atlético de Madrid? Esa es la pregunta. Perfecto. Perfecto, al final del vídeo vamos a tirar de historia y recordar al gran Juan Gómez Juanito, que es una leyenda del madridismo. Empiezo por Maur, si te parece, Fer. Un arranque furioso del Real Madrid, una jugada espectacular, ¿no? De Rodrigo, mal defendido por Javi Galán, por el lateral izquierdo, y parecía como que el Real Madrid arrancaba con todo un vendaval, pero luego poco a poco el Atlético de Madrid se fue equilibrando la cosa, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, empezó con esa jugada, ese pase de Valverde a Rodrigo, que bueno, que le ganó la partida de Galán. Tampoco el inglés cerró bien, cerró a tiempo, y ahí vino el gol. De cualquier manera, yo creo que en la primera parte hubo dos partes bien diferenciadas. La primera que, bueno, ahí vino el gol, el Real Madrid replegándose, el Atlético también, intentando los dos esperar para salir al contraataque con espacio por delante, pero a partir del minuto 20 por ahí, el Atlético de Madrid cogió las riendas del partido y bueno, y empató con un golazo espectacular, que después voy a hacer algún comentario de la variante que hizo Ancelotti en la segunda parte para que no le pasara lo mismo que le pasó en ese momento. Perfecto. Fer, ¿cómo lo viste?
Y bueno, yo, a ver, en la previa de la retransmisión televisiva dije que estos entrenadores se conocen perfectamente de mil batallas, todos sabíamos, todos nos imaginábamos, ¿no? El partido que iban a plantear y cómo iban a estar las fichas puestas en el tablero. Y yo dije en la previa que este iba a ser un partido de detalles, ¿no? Que lo iban a decidir los genios o los errores, como bien dijo el maestro Maor, o alguna manopla del Courtois de turno, etcétera, y y así ha sido, ¿no? Hasta ahora. También me gustaría acordarme de lo que dijo Ancelotti durante la semana, que hay dos tipos de futbolistas, los que corren y los que son determinantes. Y yo no estoy del todo tan de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, Julián Álvarez corre mucho y es desequilibrante. Y me gustaría enlazar un concepto que este Atlético de Madrid en eso me recuerda al Milan de Saki, ¿no? Que parecía que, me acuerdo de aquella goleada histórica 5-0 al Madrid, que el Milan jugaba con 25 jugadores contra 11, ¿no? Porque había jugadores del Milan por todas partes. La recuperación tras pérdida del Atlético de Madrid es espectacular. O sea, cómo enjaulan al rival. O sea, jugadores de la dimensión de Mbappé parecía que no tenían buen feeling con la pelota de la intensidad en la recuperación que ponían los jugadores del Atleti. Tanto es así que vi la estadística al descanso, corrieron 4 kilómetros, 4 kilómetros más que su rival. Me gustaría que el maestro me diga su parecer a ese respecto. Bueno, yo creo que yo también al final de la primera parte vi un poquito las estadísticas porque quería ver la posesión y me llamó la atención que la posesión fue prácticamente pareja, ¿ve? Fue un 51-49 para el Atlético de Madrid. Yo creo que lo que lo vimos desde el comienzo, el Atlético de Madrid se tiró atrás, líneas muy pegadas, un 4-4-2 bien salvaje. Este, y era muy difícil entrar por ahí. Inclusive al final del partido ya monté una línea de 5 para cortar esos circuitos interiores, esos pases en profundidad que podían venir. Eh, yo, con relación a a la frase de Ancelotti, bueno, sí, es cierto lo que tú dices, Fernando, que lógicamente el que corre y el que es determinante tienen los dos condimentos para que esa torta salga bien, ¿no? Julián es uno de ellos, ni que hablar. Pero ya te digo, yo creo que la primera parte fue una primera parte bien diferenciada en dos, que la podemos dividir en dos, y que en cierto momento el Real Madrid tiró muy para atrás la línea de contención con Tchouaméni y Camavinga. Se tiraban muy atrás y dejaban todo el centro del campo para que el Atlético de Madrid manejara el balón muy bien. Este, Me llamó muchísimo la atención los problemas que tuvo el Real Madrid en los balones aéreos que iban al área, que prácticamente fueron todos del Atlético de Madrid, con algunas chances también claras. Y después decir, para reforzar un poco lo que decía Fernando, hoy el Real Madrid prácticamente ni Vinicius, ni Mbappé y Rodrigo el gol y poco más. Y poco más. Y en el Atlético de Madrid, Julián el gol, alguna otra cosita y Griezmann muy poquito. Por lo tanto, yo creo que las defensas, o más bien las organizaciones defensivas, superaron a la inventiva, a la impronta de los ágiles de ambos equipos. Y el segundo tiempo, que el gol de Brahim rápido, y ahí, tras el gol, pocos minutos después, entra Modric. ¿Y qué notaste ahí en ese cambio, Maur? Bueno, la primera variante que hizo Ancelotti fue permutar a Tchouaméni y a Camavinga. Camavinga en la primera parte jugó por derecha. Ahí fue también que perdió ese mano a mano con Julián, que vino el empate. Y Tchouaméni estaba por izquierda, cosa que a mí me llamó la atención porque uno es zurdo, el otro derecho, y jugaron una pierna cambiada por el centro.
Está bien, yo calculo que a Tchouaméni lo puso por ese lado porque querían cerrar un poco más a Simeone hijo, ¿verdad? Y el trabajo de Rodrigo después por ese lado porque Barrios jugaba del otro lado. Pero ahí se empezó a arreglar un poquito el centro del campo del Madrid y tuvo esos primeros minutos que vino el gol de Brahim. Y después, bueno, empezaron las modificaciones, después Simeone montó una línea de 5 con la salida de Lenormand, pasó a Llorente al medio y a Molina de lateral. O sea, yo creo que al final Simeone quedó contento con el resultado y el Real Madrid quedó no tan contento porque tuvo hasta para hacer el tercer gol, ¿no? Sí, Fer, ¿qué viste en el segundo tiempo? No, o sea, yo creo que el segundo tiempo, sobre todo gracias a la entrada de Modric, que ordenó el juego del Real Madrid, se jugó más a lo que quería el Real Madrid y el primer tiempo, por el contrario, se jugó más a lo que quiso el Atlético de Madrid, con esos tocadores que tiene, que te aseguran la posesión. Y yo quería lanzar un par de detalles. El primero, que el Atlético de Madrid, o sea, Simeone tira de un concepto que lo aprendió del maestro Sven-Goran Eriksson, que en paz descanse, que lo tuvo en aquella gran Lazio campeona de Italia, que aquella Lazio me acuerdo que aseguraba posesiones de 3-4 minutos y después finalizaba jugada. 3-4 minutos y finalizaba jugada. Y así sucesivamente. Eso lo hizo muy bien en el primer tiempo. Y otro detalle que me gustaría que me diga el maestro lo que piensa al respecto. De toda la vida de Dios se ha criticado a Simeone por hacer un gol y tirar el equipo atrás. Pues yo creo que Carlo Ancelotti durante toda esta temporada está haciendo eso. Cuando hace un gol, tira el equipo atrás. Bueno, yo no sé si lo tira atrás o los propios futbolistas, porque el otro día el partido de Liga o partido de Copa, no recuerdo qué partido fue, perdón, con el Betis, partido de El Liga, Betis. que Sí, pierde sí, bueno. 2-1 en Sevilla, marcó el gol al principio, el Madrid, y después, como se dice acá, el meneo que le dio el Betis en la segunda parte fue terrible, o sea, a tal punto que Ancelotti tuvo que hacer un llamado de atención al vestuario, porque la actitud fue bastante dejó mucho que desear, ¿no? Yo creo que quizás hasta los futbolistas ven que es tan fácil marcar goles, sobre todo al comienzo, que después se descansan. Y nadie regala nada. Ningún equipo tiene jugadores que son la Madre Teresa de Calcuta. Digo, acá todos pelean hasta el último minuto. Y bueno, yo creo que la intención de Ancelotti siempre es marcar más goles, pero siempre decimos los entrenadores que nosotros proponemos, pero que en definitiva los que disponen son los que están adentro. Hay que convencerlos de que dispongan bien. Ese es el tema, ¿no? Perfecto. Bueno, como para ir terminando, las figuras, si pueden mencionar alguna, del Real Madrid y del Atlético. Sí, del Real Madrid lo decía al principio de la crónica y por extensión creo que del partido, el malagueño magrebí Brahim Díaz. Yo, Desequilibrante, ¿no? El segundo gol, una maravilla. decir sobre Brahim que sí, tuvo momentos, creo que todavía es un poquito lagunero, pero tuvo momentos brillantes, pero me quedo con la primera parte me toca en la general de la ley, pero me quedo con la primera parte de Federico Valverde, ¿no? Mm. Salvó goles, dio goles, marcó, recuperó y al final quedó reventado. Y la segunda parte de Tchouaméni, que yo creo que jugando por derecha mostró que ese es su puesto si juega con cuatro el Madrid en el centro. Pero yo creo que Tchouaméni se siente mejor jugando con tres por el medio y él siendo el pivote central. Perfecto, fantástico. Y sí, Brahim, además bien sin balón también, algo que pide el Real Madrid, que marcando a Rodrigo de Paul, sobre todo en la primera etapa, no, lo hizo muy bien.
Bueno, hasta aquí el análisis excelente, esperar la revancha que va a ser una caldera el Metropolitano, ¿no? Seguramente ahí los colchoneros van a empujar para tratar de dar vuelta a la eliminatoria. Con ¿Qué te Perdón, Bellingham. parece? Gustavo, Con me, Bellingham, me con puse el, Bellingham. me puse el chándal del Arsenal porque va a ser el rival del equipo madrileño en la siguiente ronda. Sí, ganó sobre la hora el Arsenal, con un gol. Perfecto. Bueno, ¿quién llevó a Juanito al Atlético de Madrid? A ver si Mauro, el maestro, lo saca. Yo no, en esa época no estaba por acá, no llevaba mucho el fútbol español, así En que no, aquella época el maestro estaba viendo al Nacional campeón del mundo del 71, etcétera. ¿verdad? ¿Quién lo llevó? No sé, el Toto Lorenzo. No, el Toto Lorenzo fue el que se lo cargó. Yo sabía que tenía una parte de la historia, pero Fue el no, que, no, el no. que, el que le dio o sea, el que permitió la cesión de Juanito al Burgos, que lo llamaban el bandoneón arrabalero, al gran Toto Lorenzo, que es de los de mi escuela. Eh, no es fácil esta pregunta, ¿no? Si quiere, Gustavo, la develo ya, ¿no? Sí, sí, vamos. Así el No video hay es pistas, no hay pistas. cortito. Bueno, a ver, el que lo llevó fue un malagueño como él. No, paso. Es difícil porque esto es una pregunta sobre los bastidores del fútbol, ¿no? Sobre la gente que no está en primera línea de focos, con lo cual es difícil. Vamos, sí, sí, vamos, que así A ver, lo fue develamos. el gran Ángel Castillo, malagueño. Su esposa era de Fuengirola y de tanto ir a Fuengirola a comer pescadito los fines de semana, alguien le dio el chivatazo de que había un niño que había curtido su técnica en la playa de los boliches, que terminó siendo un genio, ¿no? Ángel Castillo era la mano derecha del histórico director deportivo del Atlético de Madrid, que entonces se le denominaba el cargo secretario técnico, que fue otro grande, Víctor Martínez, y Ángel Castillo se llevó con 14 años, en el año 69, a Juanito a una pensión que tenía el Atlético de Madrid en la calle Barbieri, en una calle muy céntrica de Madrid, que en aquella época estaba regentada por gente de dudosa reputación, ¿no? De ahí que se narran tantísimas leyendas en torno a la edad juvenil de Juan Gómez Juanito. Pero sí, fue Ángel Castillo, y quisiera añadir algo. La madre de Juanito hizo una declaración no hace mucho desgarradora, ¿no? Que dice que todavía se arrepiente de haber dejado ir a su hijo con 14 años, de haberlo dejado ir de casa para ser futbolista, ¿no? Perfecto, muy bien. Linda historia de Juan Gómez, Juanito. Bueno, les mando un abrazo y bueno, mañana más Champions. Tenemos la segunda llave de estos octavos de final. Así que les mando un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos y buena semana.